Hola, me da gusto saludarles. Quisiera hablar desde una perspectiva sociológica, histórica, en torno a la diferencia de la afinación entre 440 Hz o 432, que es un tema que se comenta bastante en la web, porque de repente se plantea desde teorías de la conspiración en donde se sostiene que la afinación actual universal de los instrumentos musicales en este momento de la historia a 440 Hz incide en las cogniciones, en los comportamientos de las personas y que es una manera de manipular a la población. Su servidor quisiera plantear este asunto no desde la teoría de la conspiración, que no es el espíritu de este canal, tampoco es el espíritu de este canal desmentir teorías de la conspiración, pero quería hablar de esa diferencia más bien física de la música desde una perspectiva eminentemente sociológica. Hay varias personas, desde visiones científicas, expertos en música, que hablan bastante bien de estas diferencias en términos de su explicación y a grosso modo únicamente decir que un hertz es algo así como una fluctuación de onda en un segundo, ¿sí? Una especie de rebote de onda en un segundo. 20 Hz son 20 fluctuaciones de este tipo en un segundo. 40 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 100 fluctuaciones en un segundo, hasta llegar a 432 o 440 Hz. ¿Sí? 432 o 440 Hz dan la nota de La. La diferencia es que el La de 440 es un poco más agudo que el La de 432. ¿Por qué en este momento de la historia prácticamente todos los instrumentos se afinan a 440? Creo que tiene que ver con un asunto de fabricación, porque si rastreamos el momento histórico en el que se definió este fenómeno, nos podemos remitir a la revolución industrial, que es cuando se dan las grandes manufacturas en producción en serie de instrumentos musicales. Entonces imaginemos lo complicado que sería para los músicos el que un fabricante, décadas después, de instrumentos eléctricos, de pianos, de órganos, fabricara un teclado en un tipo de afinación y otro fabricante en otro tipo de afinación. Lo complicado para que tuviesen una buena sintonía cuando dos músicos ejecutaran juntos el instrumento. Entonces pensemos hipotéticamente, hablando en términos históricos, de el medievo, en donde la afinación de los clavicordios, después los pianos, los iba a definir en mucho un herrero, porque el herrero era el que fabricaba los diapasones, y con los diapasones se afinaban los instrumentos. Entonces, ¿cómo se fabricaba antes de la revolución industrial un diapasón? Era desde una forma netamente artesanal. Y así como era muy difícil que una herradura de un caballo fuese exactamente idéntica en sustancia a la otra herradura, pues también obviamente era muy difícil que un diapasón fuese idéntico a el otro diapasón. Un ejemplo es este xilófono. Este xilófono, y disculpen el cebollazo, lo fabricó su servidor en el taller de herrería, ¿sí? Y la pretensión era que las placas sonasen como campanitas, ¿sí? Lo cual se consiguió, más el asunto de la afinación, ¿sí? De do, re, mi, fa, sol, la, si, do, con los sostenidos, no lo logré, realmente porque tampoco me lo propuse en ese momento, por la dificultad que esto implicaba. Imaginen, aún así para un herrero profesional, lo complicado que era en aquella época el fabricar diapasones que sonasen exactamente idénticos el uno del otro, ¿sí? Pues es eso lo que les quería compartir sobre este tema, esta reflexión más enfocada en la sociología de la música.
Les saluda con gusto su servidor Javier Espinosa Valdespino, sociólogo, maestro en desarrollo local y territorio, es decir, geografía, melómano, amante de la música y herrero de oficio. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias. Hasta la próxima.